buenas noches. Es un placer saludarlos en estos diálogos en la Santa María, que se iniciaron hace 2 meses con la participación del gran escritor cubano Leonardo Padura, y que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene la intención de estar celebrando cada determinado tiempo con un personaje que se haya distinguido en cualquiera de las áreas del conocimiento. Hoy nos da mucho gusto poder entrevistar y dialogar y platicar en esta noche con un español universal, catalán, doctor en psicología, doctor en pedagogía, doctor en teología, doctor en literatura y arte medieval, maestro universitario, autor de un sinnúmero de libros que ya nuestros conductores de este programa lo van a platicarlo con él, que es Francesc Torralba Rosselló, a quien le agradecemos profundamente que nos acompañe y que el día de mañana será investido como nuevo miembro de esta familia Juchimán con el doctorado honoris causa número 24 que otorga nuestra casa de estudio. Este programa, y hemos invitado, agradecemos profundamente a el doctor Roberto Valencia, doctor en filosofía, maestro universitario, sacerdote, quien nos va a acompañarlo y nos hace el honor en una invitación que hemos hecho con mucho tiempo de antelación, en menos de 2 horas, un agente universitario también, Juchimán, el doctor Jesús Antonio Sivilla Oropesa. Así es que dejo, después de esta introducción, le pido al maestro Beto Valencia que haga la introducción y vamos platicando con el doctor Francesc Torralba Rosselló. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares en este programa especial, como ya ha anunciado nuestro rector, y desde luego agradecemos a Chuy Sivilla y a nuestro invitado especial, que nos enorgullece tenerlo en la UJAT en Tabasco, Torralba Rosselló en Tabasco. La primera pregunta que me gustaría presentarle, doctor, un estudiante me dice hace unos días en las aulas: oiga, profesor, a mí no me gusta la filosofía. Y qué difícil es que un estudiante ponga de inmediato como un obstáculo a una de las ciencias que es la madre de muchas otras ciencias. La disputa si es la teología o la filosofía. La pregunta que me nacía era: ¿cómo empezó a sentir el gusto por la filosofía el doctor Torralba? Pues yo creo que depende mucho del profesor, porque yo de hecho estudiaba un bachillerato científico, física, matemáticas, química, pero tuve un profesor extraordinario que tuvo la capacidad de despertar esta vocación en mí, y ya entré directo en filosofía, luego en teología, pero yo creo que depende realmente del profesor, profesores que tienen la capacidad de activar esta vocación, que es la vocación de pensar, y nos seducen y seguimos la estela. Y esto también nos lleva a una autocrítica, que es que los que enseñamos filosofía tendríamos que tener la capacidad de articularla en un lenguaje que pueda captar la atención. Y a veces nos encerramos en un mundo tan críptico, tan hermético, que el estudiante queda en otra galaxia, y por lo tanto aquello no le interesa. Y sin embargo, si somos capaces de poner encima de la mesa los temas clave, que es la libertad, qué es la amistad, qué podemos esperar después de la muerte, qué significa ser feliz, entonces sí, se activa su mirada, se activa su radar y le interesa la filosofía. Por tanto, tenemos que hacer autocrítica y enseñarla de un modo mucho más activo y didáctico. Fíjese que usted, ahora que mencionaba esta parte de activar, creo que entramos de lleno a una de sus grandes obras, porque digo, de los 100 libros que hemos tenido la oportunidad de conocer, hay uno particularmente que a usted también lo ha mencionado, que es como el legado que a usted le gustaría dejar en las instituciones de educación. Dice, desde los niños, que ya tiene su libro también para los niños, hasta los jóvenes. Y estamos hablando de la inteligencia espiritual. La pregunta que tiene que ver con que usted menciona que tiene sus beneficios,
pero también tiene sus momentos difíciles y también tiene sus obstáculos. Uno de estos obstáculos que menciona usted en el libro de la inteligencia espiritual es precisamente la diferencia entre el laicismo y la laicidad. Y el laicismo muchas veces puede ser una especie de obstáculo para la inteligencia espiritual. ¿Nos puede ampliar un poco más esta idea? Sí, porque a veces el laicismo margina toda la dimensión espiritual de la persona, considerando que es irrelevante o incluso tóxica o negativa para el ser humano. En cambio, la laicidad es un marco que entiende que esa es una posibilidad y que hay que respetarla y desarrollarla con toda la tolerancia, la neutralidad, ¿no? Y claro, en una situación de laicismo, pues puede ser que quede como coartada o quede como amputada esta inteligencia, ¿no? Y sin embargo, esta inteligencia la tenemos todos. Lo que pasa que no igualmente desarrollada, ¿no? Pero es esta capacidad que tiene todo ser humano de hacerse preguntas fundamentales, ¿no? Y eso en un momento dado u otro lo hacemos, en un estado contemplativo, o cuando hemos perdido a un ser querido, nos preguntamos cuál es el sentido de nuestra existencia, qué hacemos aquí. Y entonces cuando esta inteligencia se activa y busca respuestas, en las tradiciones religiosas, en las tradiciones filosóficas, pero busca respuestas porque necesitamos dar algún tipo de sentido a nuestra ubicación en el mundo. Esa ubicación de la que usted habla tiene que ver con la fe. Y recuerdo que usted estudió a Soren Kierkegaard, que ha sido como uno de sus grandes, digamos, ¿qué podemos decir? Marcos filosóficos y teológicos. Soren Kierkegaard en Temor y Temblor sabemos cómo va subiendo al Moria y llega el momento en el que Dios le pide el sacrificio de su hijo. Toda esta experiencia del salto de la fe, el momento en el que Abraham se ve, digamos, impelido por el mismo Dios con este temor y temblor del cual habla Kierkegaard, ¿cómo lo ve usted desde la fe que nos propone en la inteligencia espiritual? Porque nos habla de las diferentes, digamos, capacidades, estas que usted menciona, de activación de la espiritualidad, que no es lo mismo espiritualidad de religión, pero lo fundamental es la fe. ¿Cómo se vislumbra esta fe? Esta es la obra clave de Kierkegaard. La publica en 1843 con un seudónimo que es Johannes de Silentio, y es una obra breve, pero que él dice en sus mismos diarios que es la obra que le hará inmortal, ¿no? Porque sobre todo ahonda en la naturaleza de la fe, a partir, como usted decía también, del episodio de Abraham, ¿no? Y claro, él la define como un salto al infinito, como un salto que no puede demostrarse científicamente, como una confianza ciega en Dios, un abandono en Dios, y que ese salto, pues si uno espera poderlo argumentar y demostrar, nunca lo hace, ¿no? Nunca lo puede hacer. Entonces, es un don, ¿eh? En teología decimos que la fe es un don. Hay personas que desean tenerla y sin embargo no la tienen. Y hay personas que la tienen a pesar de que también han sufrido todo tipo de contrariedades y desgracias, ¿no? Lo que es verdad es que ese don proyecta una mirada distinta a la realidad y a las situaciones límite que uno vive, ¿no? Hay una forma de ver el mundo distinto, desde los ojos de la fe hasta los ojos sin fe, ¿no? Pero no hay una demostración racional. Es decir, el que espera una demostración racional nunca hará el salto de la fe. Por eso habla de salto, ¿eh? Porque no hay unas escaleras que vayan permitiendo de manera continuada y prolongada pues a la fe, sino que es un salto y que no podemos demostrar, ¿no? Él era un filósofo de origen luterano y subrayó especialmente este elemento, ¿no? En cambio, la inteligencia espiritual sí que es un rasgo común. Todos la tenemos, las personas que tienen fe o que no tienen fe, ¿no? Que además es lo que nos distingue especialmente pues, del orangután, del chimpancé, pero también de la inteligencia artificial, ¿no? Esta capacidad de interrogarnos y de buscar respuestas, a pesar de que sean provisionales y que no sean definitivas, pero necesitamos respuestas, ¿eh?
y algunos las encuentran en la poesía, otros en el Nuevo Testamento y otros en los Upanishads o en el Tao Te Ching, ¿no? Pero necesitamos respuestas para orientarnos, para saber qué podemos hacer, ¿no? Las grandes tradiciones espirituales son como brújulas, que nos permiten identificar dónde está el norte, cómo vivir, y eso lo necesitamos, especialmente en tiempos de desorientación, de caos, de desconcierto, de vértigo. ¿La fe nos lleva a la espiritualidad o la espiritualidad nos puede llevar a la fe? Yo creo que sobre todo la espiritualidad puede llevarnos a la fe. En la medida que uno practica el silencio, en la medida que uno lee los textos fundamentales, en la medida en que uno es capaz pues, de pensar a fondo qué está haciendo con su vida, yo creo que ahí se puede producir el salto. Sin embargo, hay muchas personas que tienen una vida espiritual profunda y sin embargo no experimentan la fe. Hoy hablamos en muchos contextos europeos de una espiritualidad sin Dios y sin iglesia, y sin embargo espiritualidad, ¿no? Por lo tanto, la espiritualidad no es patrimonio exclusivo de ningún ser humano, es una potencia del ser humano. En cambio, la fe es un salto, es la adhesión, la confianza en que no estoy solo, en que alguien vela por mí, incluso cuando no tengo esta experiencia de que alguien vele por mí, ¿no? Donde se pone de manifiesto la fe es en el Viernes Santo, cuando todo se derrumba. Entonces es la real prueba, ¿no? Cuando a uno todo le va bien, sus expectativas se cumplen, tener fe es sencillo, ¿no? Pero tener fe en el Viernes Santo, ¿no? Cuando uno siente el abandono radical de Dios, eso es lo más difícil, ¿no? Pero yo creo que no, que es la espiritualidad la que puede conducir a una persona a la fe, aunque no necesariamente. Hay personas con una gran vida espiritual porque practican el silencio, tienen una vida profunda y sin embargo no confían en una realidad superior que llamamos Dios, a la que pues se abandonan y confían con toda plenitud, ¿no? La fe y la espiritualidad sí se complementan. Sí, naturalmente. ¿Por qué? Porque una persona de fe necesita alimentarla, necesita pensarla, ¿no? Yo por eso estudié teología, ¿no? Yo fui formado en una familia cristiana, pero me hacía muchas preguntas, sobre todo preguntas que nacían en la facultad de filosofía, ¿no? Profesores que lanzaban preguntas muy serias y que yo no tenía todavía pues, los fundamentos teológicos y bíblicos para poder responder. Y eso es lo que me llevó a estudiar teología, pensar a fondo la fe y a ver las fronteras de esa razonabilidad, ¿no? Y hay momentos que uno puede razonar hasta cierto punto, pero hay momentos en que uno se da cuenta de los límites de la razón. Nuestra razón siempre es limitada, no capta todos los estratos y niveles de la realidad. Llega donde llega y la fe permite dar más conocimiento que lo que la razón por sí sola es capaz de intuir o de comprender. La fe y la filosofía se oponen, se complementan o caminan por el mismo sentido. Históricamente, sería ingenuo negarlo, muchas veces ha habido una confrontación, ¿no? Pero una confrontación brutal, dura, ¿no? De tal modo que muchos filósofos se han expresado claramente de manera contraria a la fe, ¿no? Los denominados, por ejemplo, filósofos de la sospecha, ¿no? Marx, Nietzsche, Freud y tantos otros, ¿no? Sin embargo, yo creo que la filosofía, en la medida que es un ejercicio de autocrítica y de reflexión y de meditación, yo creo que puede ayudar a madurar esa fe, a pensar sus límites y sobre todo su verosimilitud, ¿eh? Por tanto, yo creo que no hay que plantearlas necesariamente como figuras contrapuestas, ¿no? Sino que la filosofía puede ayudar a purificar esa fe, a liberarla de supersticiones, fanatismos, caídas en formas pueriles, infantiles, y por lo tanto descartar todo lo que llamaríamos una especie de andamiaje muy pueril e infantil de la fe, que en lugar de servir a la fe lo que hace es más bien enmascararla, ¿no? Juega un papel catártico y purificador, yo creo, la filosofía respecto a la fe. Le escucho hablar de teología y me pregunto, como ciencia la filosofía, lo mismo que la teología, han avanzado, no es la misma teología de la Edad Media, hoy tenemos la teología latinoamericana, por ejemplo,
tenemos una crisis en Europa muy importante de la teología, aunque se enseñan en muchas universidades. ¿Qué Jesucristo es el que sigue siendo buena noticia hoy desde la cristología que usted ha ido profundizando, doctor? Bueno, la cristología, claro, es ese tratado dentro de los tratados que nos enseñan y que enseñamos en la Facultad de Teología, cuyo centro de gravedad es pensar a fondo la figura de Jesús como plenitud del hombre y, por otro lado, como encarnación de la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Del Hijo de Dios, ¿no? Y allí aparece una figura, ¿no? Entonces, claro, ha habido cristologías muy distintas. Algunas han casi disuelto la humanidad, ¿no? Y otras casi al contrario, ¿no? Han disuelto la divinidad, ¿no? Es muy difícil hacerla bien, ¿no? Yo creo que la clave de la cristología es poder expresar el mensaje de Jesús en una terminología que sea significativa para hoy, ¿no? Y eso es lo que hizo Jesús. El lenguaje parabólico, por ejemplo, tiene esta potencia, ¿no? La parábola la entiende un niño y la entiende un intelectual, pero para un niño es como un cuento, y cuando uno la piensa en su madurez, esa parábola dice mucho más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simplemente uno tiene más bagaje, más historia, más experiencia, ¿no? Entonces yo creo que la clave es saber presentar ese Jesús que es fiel a la historia y que nos conmueve, que nos da que pensar, que tiene un mensaje liberador, que tiene un mensaje de esperanza, que tiene un mensaje de proximidad a las figuras de la vulnerabilidad, ¿no? La viuda, el pobre, el enfermo, el lisiado, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Y poner esta figura en el centro de gravedad, ¿no? ¿Sigue haciendo clic Jesús, el Cristo, en esta época, en esta era, en este siglo, con los jóvenes? No como algunos desearíamos, ¿no? Quizá porque todavía hay que limpiar mucho la imagen que se ha construido, o porque quizá el lenguaje que comunicamos no es completamente cercano a su nivel, ¿no? Pero aún así, cuando uno logra vencer esas resistencias y sobre todo los prejuicios, entonces interesa esa figura, ¿no? Yo lo he hecho en el aula, ¿no? En el aula he contado alguna parábola, entonces no les digo el origen. Dicen, hombre, esto que pasa del buen samaritano es muy importante, detenerse cuando uno está mal herido, ¿no? Dice, todos estáis de acuerdo, ¿eh? Sí. ¿Y de dónde sale este texto? Todo el mundo silencio, ¿eh? Nadie lo sabe, ¿no? Dice, bueno, esto es una parábola de Jesús, ¿no? Ah, caramba. Pues igual me interesa ahora el Nuevo Testamento, pero de entrada esta ignorancia también perjudica el conocimiento, ¿no? Entonces debemos romper muchos prejuicios y sobre todo presentar de la manera más auténtica y más cercana esta figura en el aula, ¿no? Y a veces también el mismo profesor se autocensura, ¿no? Hay un cristianismo vergonzante, ¿no? No quiero ser etiquetado, no quiero que los demás sepan lo que creo, y cuando uno habla desde el corazón es más convincente. El joven ha sacado del conocimiento general la figura de Jesús, la historia de Jesús. No, yo creo que no. Es que me hablaba hace un momento de la ignorancia de los jóvenes, de no saber. Al menos en Europa y particularmente en España hablamos de un profundo analfabetismo religioso, ¿no? Pero profundo, ¿no? Que además también lo lamentan los profesores de historia del arte, los profesores de historia, porque incluso para comprender el arte tiene que haber leído los evangelios, porque cuánto arte, el románico, el gótico, el barroco, ¿no? Se refiere directamente a episodios del Nuevo Testamento, ¿no? Y eso lo han confesado profesores ateos, que dicen, bueno, usted, ¿cómo va a interpretar este cuadro si no sabe lo que es el sacrificio de Isaac y que eso se narra en el libro del Éxodo, ¿no? No sabrá lo que está representado. Chagall, por ejemplo, ¿no? Marc Chagall, ¿no? Por lo tanto, en efecto, hay una ignorancia supina que eso les indispone para acercarse a esta figura, ¿no? Si rompes esta ignorancia, entonces se despierta interés. Y luego hay que romper prejuicios sobre la Iglesia y sobre su historia. Es una tarea. Nietzsche decía que el filosofar se hace a martillazos. Yo creo que esta es una parte de verdad, ¿no? Y el martillazo es clave para romper prejuicios, tópicos, estereotipos, ¿no? Luego hay que construir, ¿no? No solo se hace a martillazos.
pero sí que hay que romper muchos prejuicios para poder construir una imagen que sea más auténtica, más fiel a la realidad de Jesús. Aquí hay un problema interesante. En algunas sociedades, en algunos países, lo socialmente correcto es no hablar de Jesús. Y ahí entra en la crisis de valores. ¿Qué está sucediendo realmente? Hay una servidumbre a lo que llamamos lo políticamente correcto, ¿eh? También en España y en Europa, ¿no? Uno no puede salir de la autopista, ¿eh? Hay unos temas y esos temas hay que tratarlos de una determinada manera. En la medida que desarrolla un tema o un área que está fuera de la autopista, se produce una sorpresa o incluso una cultura de la cancelación. Esto no. Pero bueno, ¿por qué no? Esto no, ¿eh? Y entonces, claro, a veces incluso hay una autocensura. Yo creo que los profesores a veces también jugamos esta autocensura, ¿no? Yo me acuerdo en una ocasión que estuve 2 semanas presentando las denominadas pruebas de la existencia de Dios y las denominadas pruebas de la inexistencia de Dios. 2 semanas, ¿eh? Y en un momento dado, cuando terminé, un alumno levanta la mano y dice, bueno, profesor, todo esto que ha dicho está en Google, ¿no? Si lo busco, está en Google. Pero yo le haré una pregunta que no está en Google. ¿Usted cree en Dios? Y se hizo un silencio enorme y los alumnos dejaron de escribir y dijeron, ahora empieza de verdad la clase, ¿eh? Porque todo lo que ha dicho de Nietzsche, de Freud, de Marx, de San Anselmo de Canterbury, de Santo Tomás, todo esto está en Google y además bien encontrado. Y allí tenía 2 posibilidades, decir, este es un tema privado, no voy a definirme, o podía decir lo que pienso. Si digo lo que pienso, voy a desilusionar la mitad del aula. Por el amor de Dios, no pensábamos que este señor era cristiano, ¿cómo me ha desilusionado, ¿no? Si digo lo que pienso, otra mitad quizá dirá, anda, este es de los míos, qué bien, ¿no? Pero en cualquier caso, te defines, te comprometes, te quitas la máscara y eso te hace vulnerable a la crítica. En cambio, mientras estás tapado y hablas de otros autores, tú quedas como indefinido. Y esto es una trampa, la hacemos mucho las profesores, ¿eh? De algún modo, taparnos detrás de la erudición, de tal modo que el sujeto muere y lo que hay es un objeto de exposición, pero el sujeto muere. La experiencia se oculta, no se manifiesta. Perfecto. Y cuando hablas en primera persona, ya no está el profesor, sino que está el testigo. Y entonces sí que prestan atención, ¿no? Entonces dicen, cuidado que ahora no habla de lo leído, sino de lo que ha vivido. Y es más fuerte. Sí, pero eso a ti también te desnuda, ¿no? Frente a ellos, te quitas la máscara y ya no es una clase. Y de hecho no se mueve nadie, ¿eh? Cuando hablas de lo que has vivido, suena el timbre, es la hora y no se mueve nadie. Dice, cuidado, que lo que está pasando aquí no pasa habitualmente, ¿no? Que habitualmente hablamos de lo estudiado, de lo leído, de lo aprendido, pero no de lo vivido o de lo sufrido. Porque a pocas personas o porque a muchas personas les cuesta mucho trabajo abrirse, exponerse, mostrar lo que hay dentro, pero cuando se empieza a mostrar lo que hay dentro, manda el testimonial. Sí. La exposición, ¿qué es esto? Es ponerse uno fuera, ¿no? Salir fuera, quitarse la armadura, decir esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo veo, esto es lo que a mí me ha pasado. Entonces estableces un vínculo empático, ¿eh? Con el estudiante y te ve de otra manera. Y a veces es lo único que recuerda de un curso, ¿eh? Han pasado 10 años, te encuentras a un ex estudiante en un aeropuerto internacional, me pasó en Bogotá. Hombre, profesor Torralba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va la vida? Pues mira, aquí. Todavía me acuerdo de una cosa que nos dijo, digo, ¿solo una? 3 horas semanales entregándome, sigo, solo una. Digo, ¿y cuál? Y además no la dije en el aula, en el claustro, paseando, ¿no? Nos dijo que en la vida sin esfuerzo nada. Digo, vaya, no hay que ser muy inteligente para decir eso. Ya, pero ahora lo veo muy claro, porque tengo un hijo, tengo un trabajo, me cuesta mucho. Y en aquel momento, pues yo vivía en casa, muy cómodo, muy confortable, y de lo demás no te acuerdas de nada. Dice, no, bueno, tengo una vaga, ¿no?, cultura, pero eso me quedó. Y no lo dijo en el aula. O sea que nunca sabemos qué eco tendrán nuestras palabras en ellos. No lo sabemos a priori. Y a veces nos sorprenden. ¿Qué les parece si vamos a una breve pausa? Estamos platicando con el doctor Francesc Torralba Rosselló, nuestro amigo el rector de la universidad, Guillermo Narváez Osorio, y Chuy Sevilla en
este evento y en este programa especial con motivo del otorgamiento del honoris causa al doctor Torralba. Volvemos en unos segundos. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en TV UJAD en este programa especial con el doctor Francés Torralba Rosselló. Y pues hay una de sus publicaciones, pero sobre todo una experiencia del doctor Torralba Francés que pues nos ha impactado mucho. Tiene que ver con el duelo y ha sido muy comentado. Al principio del programa hablábamos del sacrificio de Abraham y de la experiencia de Søren Kierkegaard, ¿no? Temor y temblor. Esta experiencia de sentirnos desnudos ante la realidad de Dios que nos pide quizá lo que algunos filósofos han llamado el absurdo, quizá, en fin, sin palabras, no hay palabras. ¿Qué podemos decir? Platicábamos un poco antes de esta entrevista y hablaba de que he escrito algunos libros sobre el duelo, pero que hay uno más importante que todos, porque las cosas que se viven son de las que se puede hablar con más propiedad. En el caso de usted, ¿tiene cuántos libros escritos sobre el duelo? Pues tengo tres libros escritos. Uno titulé Planta cara a la muerte, otro Palabras de consolación y el último No hay palabras. ¿Por qué escribió estos libros? ¿Qué le motivó a escribir? Bueno, los dos primeros, claro, el tema de la muerte es el tema clave en filosofía. Platón decía que filosofar es aprender a morir, luego esto exactamente igual lo dice Montaigne en los ensayos, ¿no? Por lo tanto, la muerte es un tema clave en filosofía, ¿no? De hecho, incluso Schopenhauer dice, si no muriéramos, no habríamos filosofado nunca, ¿no? Por lo tanto, reflexionar sobre que hay un límite, que no estaremos indefinidamente aquí, eso activa todo tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el tiempo que me ha sido dado? ¿Cómo lo voy a emplear para que tenga valor? ¿Cómo poder soportar vivir sin los seres que quiero, ¿no? Por lo tanto, la muerte es un tema clave en filosofía, como el después de la muerte, ¿no? Lo que podemos esperar. Kant lo formula en la tercera pregunta, ¿no? ¿Qué podemos esperar, ¿no? Es un tema clave también en teología, que da un tratado, que es el de la escatología, ¿no? Entonces, los dos primeros libros, sobre todo, los traté como un teórico, un filósofo y un teólogo que se enfrentan a este tema desde la esperanza, ¿no? En cambio, el tercero nace de una experiencia, que es una experiencia trágica, que es la muerte de mi hijo a 26 años de edad, en un accidente de montaña, y por lo tanto nace desde una experiencia de una pérdida muy grave, ¿no? Y el No hay palabras precisamente evoca esta situación, ¿no? De qué difícil es poner palabras al vacío, ¿no? Y al sufrimiento que uno experimenta en una situación así, y también la dificultad que tiene el que quiere consolarte, de tal modo que se produce una situación de silencio, ¿no? Porque tú no tienes palabras para expresar lo que sientes, y el otro se da cuenta que las palabras que puede decir son insuficientes para poder calmar tu dolor, tu vacío, incluso tu desesperación, ¿no? Lo que pasa es que tenemos otros lenguajes, tenemos el abrazo, tenemos la caricia, tenemos las lágrimas, tenemos otros lenguajes que no son palabras, que expresan proximidad y que no eres indiferente al sufrimiento del otro, ¿no? Por lo tanto, No hay palabras, es el título, porque evoca esta idea, ¿no? De algún modo las palabras son insuficientes, ¿no? Y tenemos que utilizar otros lenguajes que nos permitan sentir que los demás nos sostienen y nos acompañan en momentos de tanto desamparo y de interrogación. Todos hemos perdido a algún familiar, un ser muy querido aquí, Guillermo a su papá, yo a mi padre, en un momento muy complicado para mí, para mi familia, Beto a su hermano, pero de alguna manera cuestiones más o menos lógicas, ¿no? Perder a un hijo es algo que rompe, porque nadie espera
No están las expectativas, no están las expectativas, ¿no? Lo que pasa es que San Agustín ya lo dice, en latín, pero lo entendemos en español, mors certa, hora incerta, ¿no? Y siempre damos por hecho que eso viene después de la ancianidad, pero no tenemos ninguna certidumbre, ¿eh? La única certidumbre es que nos morimos. Y eso va acompañado de una nube de incertidumbres. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. ¿Dónde? Tampoco. ¿De qué? Tampoco, ¿no? De tal modo que puede tener lugar en cualquier momento, a pesar de que tenemos la visión de que eso ocurre después de las 4 estaciones de la vida, ¿no? Infancia, juventud, madurez y ancianidad. Y luego te mueres. No siempre es así, ¿eh? Para nada, ¿no? Y cuando no es así, se genera un tipo de corriente de emociones que son, casi diría, tóxicas, ¿no? Cólera, ira, rabia, indignación, porque no estaba en tus expectativas, ¿no? En cambio, pues bueno, cuando muere tu padre, que tiene 96 años, que ha desarrollado toda su vida, que además ha sido fecunda y que además estaba ya muy enfermo y tenía dolores por todos los lugares, dices, incluso es una liberación, ¿no? Se ha liberado de esta situación que le pesaba, ¿no? Pero la muerte de una persona joven es algo que realmente activa emociones muy negativas y hay personas que quedan atrapadas en estas emociones, ¿no? Y pasan 20 años o 10 o 15 y siguen con la indignación, la ira, el rencor, la rabia, hasta que no se llega a lo que llamamos la aceptación, pues hay todo un recorrido y en cada persona es individual. O sea, aquí no sirven comparaciones, ¿eh? Yo he visto de todo en la cercanía y también naturalmente en otros casos, ¿no? Tiempo al tiempo, y el tiempo ayuda si lo trabajas, ¿eh? Si estás sentado en un sofá viendo su foto, te vas hundiendo, ¿no? Pero si ese tiempo lo trabajas, sobre todo espiritualmente y emocionalmente, puedes ir asumiendo, ¿eh? Yo no hablo de superación, ¿eh? Se supera una prueba atlética, se supera un examen, unas oposiciones. Eso no se supera nunca, ¿eh? En el mejor de los casos se asume, te cambia, te transforma, pero no se supera, ¿eh? No supera una prueba atlética o un examen, ¿no? Eso se asume en el mejor de los casos. Después de que sucedió esto, de haber perdido a su hijo, viene el tercer libro. ¿Qué opinión tiene de los 2 primeros libros que escribió después de la experiencia vivida en carne propia? La verdad es que no tengo la impresión de que tuviera que tirarlos a la basura, ¿no? No niego lo que allí afirmo, pero el punto de vista es distinto porque has pasado por ello, ¿no? Y por una muerte traumática, ¿no? Pero no es una reacción de decir todo lo que dije allí es falso. No, sigue siendo para mí verdadero. Lo que pasa que la manera de abordarlo es distinto, porque la experiencia te cambia la visión de la realidad, ¿no? Es que hablas desde lo vivido y desde lo que no habías elegido vivir, ¿no? Y eso es lo que te permite también un abordaje distinto, ¿eh? Yo no habría titulado el libro No hay palabras, ¿no? Si lo hubiera hecho quizá antes, ¿no? Y después dije, no, es que no hay palabras, realmente, ¿eh? No hay palabras. Por lo tanto, sí que hay un enfoque distinto, aunque no necesariamente entró en contradicción. Podría haber pasado, ¿eh? Que digo, todo esto ahora ya me parece cháchara, me parece palabrería, ¿no? No tengo esta impresión con aquellos libros, pero sí su insuficiencia. Es decir, esta experiencia es como hablar del enamoramiento sin haber estado enamorado, ¿no? Dices, usted escribe sobre el enamoramiento, pero ¿ha vivido algún enamoramiento? No, pues cuando lo viva verá que es algo distinto, ¿eh? Lo podemos decir en positivo, ¿no? O una persona pues, que ha sufrido, qué sé yo, el síndrome de abstinencia, ¿no? Una persona que sufre una adicción, ¿no? Claro, yo no lo sé lo que es eso, pero quien lo ha pasado puede escribir. Otra cosa es que no tenga palabras, ¿eh? Pero puede escribirlo, ¿no? A ver, eso es ahí va un poquito más todavía a la cuestión personal. Decía, cuando tiene uno una cuestión de este tipo, muchos la decantan en rabia, en ira, en enojo, en reclamos.
Y ahí surge el concepto de fe también, ¿no? Sí. Yo le preguntaría a Francesc Torralba Rosselló, y viene el reclamo, es que importante. Después de esos momentos tan difíciles, ¿no hubo un momento en el que volteó los ojos al cielo y reclamó y dijo, ¿por qué? Sí, y además es inevitable, ¿no? A ver, siempre una experiencia de este tipo, yo la comparo a un movimiento sísmico, ¿no? Que altera toda la persona, desde somáticamente a la respiración, el ritmo cardíaco, la noche, todo, la alimentación, el deseo sexual, todo se altera, hasta la dimensión espiritual, ¿eh? Toda queda profundamente alterada, ¿no? Y en lo espiritual hay dos movimientos. Hay personas que una experiencia así les conduce a lo que llamamos el ateísmo de rebelión, no puedo, ¿eh? Dios me ha fallado, Dios me ha fallado. Y otras personas que, al contrario, ¿no? Dice, lo único que me sostiene es Dios. Ha fallado la ciencia, ha fallado la técnica, no hemos podido humanamente, pero lo único que me sostiene es la confianza en que esa palabra contiene una verdad, ¿no? ¿Qué palabra? La que ha revelado a lo largo de la historia, ¿no? ¿Y qué promesa contiene? Una vida eterna, ¿no? Una plenitud, ¿no? Y eso abre una esperanza, ¿no? Pero naturalmente sí que hay el grito, ¿no? Decir, ¿por qué, no? ¿Cómo voy a interpretar eso, no? Y eso puede conducir al ateísmo o puede conducir a una visión más profunda de Dios, ¿no? A una visión de Dios como misterio. Sí, claro. Yo creo que lo que se pone en duda es la imagen que tienes de Dios. Te das cuenta que Dios no es un lampista que arregla pues, los desperfectos, los errores que cometemos, ¿no? Sino que sobre todo es misterio. Pero eso ya lo sabíamos, sí, pero ahora lo sabemos más, ¿no? Y que por lo tanto no es alguien que responde a nuestras expectativas, es un misterio, el misterio. Lo que pasa es que ese misterio se ha manifestado a través de una palabra. Intentar interpretarla, que es lo que hace el teólogo, es intentar comprender qué dice esa palabra, qué nos dice y qué promete. Y esa es la tarea de la teología, es hermenéutica de la palabra, interpretación de la palabra, y eso es fuente de esperanza, ¿no? Porque lo que dice esta palabra es que hay vida plena y que estaré con vosotros hasta el final de la historia, a pesar de los silencios de Dios o las noches oscuras que decía San Juan de la Cruz, ¿no? O los Viernes Santos. En alguna ocasión, alguien que había perdido a su hijo lloraba fuerte, platicaba conmigo y me decía, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hijo? Y yo lo único que pude decir es, mira, voltea a ver a María ahí, debajo de la cruz, viendo a su hijo. Y tal vez encuentres algunas respuestas. Yo creo que esto, para los que creemos esto, nos puede dar pistas de cómo ir procesando el dolor y el sufrimiento y que le pasa a todos, incluso a... Sobre todo, para mí hay un libro clave, que es el libro de Job. El libro de Job es un libro clave, porque claro, Job es un hombre bueno, honrado, recto, y le suceden muchas desgracias, y muy graves, ¿no? Y llega un momento, naturalmente, que Job grita, ¿no? Blasfema, ¿no? Y desea no haber nacido, cuidado, ¿no? Y sin embargo, al final hay una reconciliación, ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios, ¿no? Por lo tanto, hay como una reconciliación que pasa por un momento de profunda indignación, de rabia, de cólera. Job es mucho más humano que Abraham, porque Abraham acepta sin discusión la orden de Dios, se dirige a la montaña de Moriah, como dice Kierkegaard, 3 días en silencio, para sacrificarlo, ¿no? Y en cambio Job nos parece mucho más cercano, porque le grita, decir, pero ¿por qué me está pasando? Y los amigos de Job intentan convencerlo y explicarle, pero él dice, no, perdona, yo no he cometido ningún mal, a mí porque me tiene que pasar eso. Por lo tanto, cuando nos sucede una experiencia así, incluso en la palabra de Dios uno puede encontrar figuras con las que identificarse, ¿no? En este caso con Job. Y quiero recordar que Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, ¿no?
en el mismo Viernes Santo, ¿no? Claro, si Jesús tiene esta experiencia, ¿por qué no la podríamos tener nosotros también, ¿no? La experiencia del abandono de Dios, ¿no? Una de sus frases que me gustó mucho del libro La inteligencia espiritual y que es notable en un libro que se entiende que es de filosofía y de teología, es cuando habla de la meditación, de la contemplación, de la oración. Maestro, enséñanos a orar, le decían los discípulos, y es como la gran tarea, ¿no? De cómo enseñarles a los jóvenes. Y sigue siendo la tarea de todas las iglesias, de todos los pastores, de todos los sacerdotes, de todas las tradiciones espirituales. Vivir, experimentar, sentir a esta divinidad, ¿no? Que nos consuela, que se acerca y demás. ¿Cómo vive Torralba esa dimensión de la oración? Que luego ya viene, me gustó cómo lo lleva después al dolce far niente, ¿no? Al dulce no hacer nada, es decir, vamos contemplando, vamos orando, pero también vamos disfrutando de esta dimensión de la vida, que es el estar, que es el vivir, que es los amigos, que es... Si no, la vida no tendría sentido, ¿no? Sí, a ver, son dos prácticas que a veces ponemos en el mismo plano, ¿no? Una es orar, otra es meditar, ¿no? Orar, yo aquí sigo mucho a Gabriel Marcel, ¿no? El gran filósofo francés. Yo lo entiendo como un diálogo personal con Dios, ¿no? Meditar tiene mucho que ver con dar vueltas a una frase, a una idea, de tal modo que uno lo va reflexionando, dando vueltas y va entreviendo más elementos, ¿no? Pero la oración tiene una dimensión de apertura a lo infinito y es un diálogo personal. Entonces, ¿dónde? ¿Cuándo? Pues bueno, algunos, como yo, en la naturaleza. La naturaleza es un lugar de encuentro en Dios para muchas personas, ¿no? La soledad, ¿no? Bueno, otros, en cambio, pues es la música, ¿eh? La música eleva, decía San Agustín, que la música te eleva a Dios. Claro, se refería a la música sacra, ¿no? Tiene esta capacidad de transportarte, de elevarte, ¿no? Para otros es el arte pictórico, ¿eh? Para otros es la lectura de una determinada obra, ¿no? Pero en cualquier caso tenemos instrumentos de elevación, ¿no? Otra cosa es si los utilizamos o no. Yo creo que la naturaleza tiene esta capacidad, ¿eh? De abrirnos la mente a lo más grande y a lo más infinito, ¿no? Y aquí hay muchísimos autores que han visto en la naturaleza una manera de expresión de la infinitud de Dios, ¿no? En toda la obra de la naturaleza. Tabasco tiene una naturaleza espectacular, el trópico nuestro, decían de Pellicer, uno de nuestros grandes poetas, ¿no? El poeta adámico, ¿no? El hombre en su Adán, pero acá nos dicen que es un infierno verde por nuestro calor tropical. Ya lo han decidido. Ya lo han sentido, ya lo han disfrutado. Doctor, ¿qué tiene usted, además del último libro que hemos seguido por ahí de la inteligencia artificial, de reciente publicación? ¿Hay algo más que tenga usted pendiente, que me gustaría escribir sobre esto? ¿Algo más sobre cristología? ¿Algo más sobre pedagogía? Porque usted se define propiamente más como maestro, como docente. ¿Tiene usted algo pensado de esto? Sí, siempre hay proyectos que se van desarrollando según circunstancias, ¿no? Ahora, por ejemplo, me interesa muchísimo todo lo que son los relatos breves de Kafka, ¿eh? Kafka nos dejó unos relatos muy breves, historias, cuentos, que algunos de ellos tienen unas raíces profundamente bíblicas, ¿eh? Y me interesa mucho porque yo creo que él capta mucho la situación del hombre contemporáneo, ¿eh? De un hombre desesperado, sin esperanza, atrapado en una maquinaria burocrática terrible, ¿no? Y que muchas veces no es capaz de encontrar sentido en la realidad. Y me interesa mucho porque desarrolla una narrativa de la desesperación que es un desafío y cómo responder a él, ¿no? Fíjate que Kafka murió en 1924, hace más de 100 años, ¿no? Pero sigue siendo objeto de estudio en las mejores universidades del mundo, ¿no? ¿Por qué, no? Probablemente porque retrata un mundo que es muy inhóspito, que es muy solitario, donde hay mucha masificación y mucha burocracia, pérdida de sentido, y eso tiene mucho que ver con la experiencia del mundo que tienen muchas personas, ¿no? Por eso lo estoy estudiando a fondo y quizá en el futuro aparecerá algún texto, ¿no? ¿Cuál será su libro con sentido? El libro que más aprecia, que guarda en su corazón por sobre cualquier otro que ha escrito.
Pues a nivel académico probablemente es inteligencia espiritual, y también por el eco que ha tenido, ¿no? Y sin embargo, en cambio, a nivel personal, igual es el sentido de la vida. Lo publiqué antes de los 40 años, tenía entonces 39, y es un momento donde uno generalmente hace balance. La mitad de la vida miras atrás, te preguntas qué has hecho, qué queda por hacer, si esto que has hecho tiene algún valor o es estéril, y es como un autoexamen. Y ese libro también tenía una fuerte dosis de aportación personal, ¿no? Quizá a nivel personal, después vino el No hay palabras, que tiene que ver con esta experiencia traumática, ¿no? Pero lo subrayaría como un libro que muchos lectores, por otro lado, me lo han dicho, ¿no? Que les ha ayudado a pensar y a preguntarse en primera persona del singular qué es lo que hace que mi vida tenga valor, tenga sentido y que al final pueda decir que no haya sido estéril, que haya sido una vida significativa, ¿no? Que al final es lo que aspiramos todos, que sea una vida significativa y no estéril o baladí. Rector. Sí, me quedé pensando en lo de Kafka por una razón muy sencilla. Vi la similitud con el joven actual. O sea, ese Kafka metido en toda esta maraña, metido en toda esta problemática, y ver la juventud del mundo, no sé, propia de Tabasco, de México, del mundo, en donde está metida en todo un bulo, en donde lo fundamental, o no lo fundamental, sino lo que lo distingue, es una ausencia de valores. Y bueno, si alguien ha hablado de valores y de puntos fundamentales para los jóvenes, pues ha sido Francesc Torralba. ¿Cree que la juventud actual está carente de valores? Yo precisaría, yo diría de algunos valores, ¿no? Porque también son en muchos campos fuente de valores, ¿no? Pero en algunos valores sí que han perdido mucha vigencia, ¿no? Por ejemplo, se impone una moral de derrota y una visión muy postutópica o antiutópica del futuro, ¿no? Tiene una visión de que es muy difícil cambiar la realidad, ¿no? Y eso les conduce a la parálisis, ¿no? De hecho, la esperanza es un motor, ¿no? Cuando uno cree que es posible, se pone a trabajar. Cuando uno parte de que no es posible, queda paralizado y no hace nada, ¿no? Y lo que tenemos ahora en el campo de tantos derechos es fruto de que otros lo vieron posible. Era posible que la mujer votara, ¿no? Y hubo unas mujeres que fueron las sufragistas inglesas que salieron a la calle y ahora, pues en la mayoría de democracias del mundo, la mujer vota. Y sin embargo, mis alumnas, muchas de ellas no votan. Digo, hombre, pero dices que no hay nada que hacer. ¿Cómo que no? Claro que hay que hacer. No cambiará nada. Esto no tiene solución, ¿no? Es una visión petrificada de la historia, ¿no? Ese sí que es un valor que está ausente, ¿no? Y el tema es cómo cambiar esa percepción. Porque esta percepción les lleva al no compromiso, a la parálisis y a la quietud. Y yo les digo, lo que ustedes recogen es fruto de lo que otros sembraron, ¿eh? Se dejaron la piel para que ustedes pudieran votar. Y ahora ustedes pasan de votar, ¿no? Alguien se dejó la piel para que los niños, aunque no tuvieran recursos sus padres, fueron a la escuela y tuvieron educación gratuita. Y eso no ha nacido por generación espontánea. Eso ha sido fruto de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? ¿Ustedes qué van a hacer para que sus bisnietos tengan un mundo distinto, ¿no? Se quedan todos callados, ¿no? Porque ustedes han recogido muchos frutos, ¿no? Por lo tanto, este valor sí que falla, que es el futuro, es el no hay futuro y estará o será mucho peor que el presente, ¿no? Esta visión apocalíptica y además de un colapso muy cercano, ¿eh? El tema medioambiental, naturalmente, ayuda a generar esta visión de que no hay futuro o de que estamos más cerca del apocalipsis final. En uno de sus discursos, usted habló de la filosofía como cura del alma y cura del mundo, que bueno, evidentemente es una visión mucho más compleja de la realidad. Me llamaba la atención cómo ha ido usted abordando el tema de la fe y de la razón,
desde luego que es un tema que desde Europa se mira de una manera. En América Latina nosotros tenemos un binomio un tanto distinto, sí, la fe y la razón, pero también la fe y la política, que muchas veces se contraponen o se contaminan o son abiertamente adversas. ¿Cómo entiende usted ese binomio entre fe y política? Hombre, yo creo que el cristiano debe implicarse, no necesariamente en un partido político, algunos en un sindicato, otros en una asociación, pero no puede ser un espectador de la realidad, ajeno a lo que pasa o ajeno a los problemas, debe implicarse. El cómo ya dependerá de su manera de entender el Evangelio, ¿no? Para algunos esta implicación significará, pues, ponerse al servicio de los grupos más vulnerables, promocionarles, tratar de generar justicia social, cambio. Bueno, es una forma de implicación, ¿no? En cualquier caso, hay que implicarse. Lo que pasa es que no todos tienen ni la vocación, ni todos están dispuestos a experimentar el riesgo que esta implicación conlleva, ¿no? Porque siempre es arriesgado implicarse políticamente. Serás criticado, muchas veces calumniado, difamado, ¿no? Y por lo tanto hay una tendencia a evitar ese compromiso político, ¿no? Yo creo que esto es un error, ¿no? De puritanismo, ¿no? Y es verdad que si uno se implica, pues entonces se queda embarrancado en la realidad, queda como enfangado, ¿no? Pero es la implicación lo que genera cambios, ¿eh? Los que se implican en la política municipal, en la política estatal, en la política regional, es lo que genera cambios, ¿no? Ahora, el descrédito del político es enorme y la crisis de confianza es enorme, ¿no? Y ese también es otro problema, ¿no? Que las personas con talento no deseen implicarse políticamente, deja allí un espacio vacío que lo ocupa, pues, la mediocridad o el que no tiene posibilidades de desarrollar su talento en el ámbito privado, ¿no? Pero yo creo que la fe tiene un correlato de implicación social y política, siempre lo debe tener. Decía el Papa Francisco, recién fallecido, que la política es como la máxima expresión de la caridad, porque es la que busca y persigue el bien común. Bueno, pues estamos llegando al fin de nuestro programa especial con el doctor Francés Torralba. Chuy Sevilla, ¿quieres decir algunas palabras conclusivas a este conversatorio? No, agradecerle, bueno, en primer lugar, creo que es un honor para todos nosotros tener un personaje de esta estatura, de esta talla, con todo lo que ha estudiado, con todo lo que ha escrito, con todo lo que ha vivido y que ha sabido transmitir, porque vivir cualquiera, saber transmitir lo vivido, eso es algo especial y es un arte. Muchas gracias por su presencia, doctor. Gracias a ustedes. Rector. Pues agradecer a ustedes el que hayan podido acompañarnos en este conversatorio con el doctor Francés Torralba Rosselló. Pero bueno, cuando uno encuentra una joya, cuando uno encuentra algo, uno dice, no lo voy a encontrar en mucho tiempo y vamos a disfrutarlo, vamos a poder estar momentos, y es lo que hemos hecho, ¿no? Agradecerle a Chuy, agradecerle a Beto, el poder estar esta noche con todos nosotros en este programa que se nos ha ido el tiempo como agua entre los dedos, ¿no? Pero hay algo importante que yo quisiera distinguir y concluyo, es que ver y escuchar a Francés Torralba es como ir en el desierto y ver un oasis, porque transmite una gran tranquilidad, transmite un gran conocimiento y hace que lo complicado y difícil parezca un juego de niños. Francés, muchas gracias y si te quieres despedir. Gracias a ustedes, ¿no? Y sobre todo la acogida que nos han tenido aquí y el reconocimiento que significa un doctorado honoris causa en una universidad aquí en México. La verdad es que estoy agradecido e intentaré corresponder a este reconocimiento, pues, con un discurso que esté a la altura y que pueda ser interesante para los académicos y las personas que nos acompañen en el día del acto.
Gracias, doctor Francés Torralba, Chuy Sevilla, señor rector. Gracias a usted que nos acompaña esta noche en este programa especial de TV UJAT. Quiero saludar también a la esposa del doctor Francés Torralba, que también nos ha acompañado durante la grabación de este programa, y también la esposa del señor rector. Gracias a ustedes que nos acompañan y nos permiten ingresar a sus hogares. Este es TV UJAT, programa especial, Estudio en la Duda, Acción en la Fe. Muchas gracias.